La emisión está comenzando. Bien, a medida que van confirmando, muchas gracias María, bienvenida. Ahí César nos pregunta si hay alguna forma de contactarle. Con gusto, César, si en minutos les vamos a dar también nuestros datos para que puedan contactarnos. Así que bueno, bienvenidos a todos a esta nueva semana del mercado, en donde junto con XTV nos proponemos brindar nuestros comentarios, compartir información en esta sesión, ¿sí? Semana a semana, todos los lunes a las 6 p.m. Nueva York, 7 p.m. Argentina, donde compartimos la actualidad que está golpeando a los mercados o está impactando los diferentes mercados. También brindamos nuestra opinión acerca del calendario económico más relevante semanal. Y por último, compartimos análisis de algunas de las principales paridades en el mercado de monedas. También analizamos algunos commodities, algunos índices y vemos qué puede llegar a suceder en esta semana. Desde ya es muy importante su participación, así que los invito a que acerquen preguntas, comentarios a través de la opción de preguntas, ¿sí? Que interrumpan en todo momento, siempre la duda o inquietud de alguno suele ser también de algún otro más y también se arman interesantes idas y vueltas y debates al respecto. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, trabajo relacionado a mercados desde el año 2002, que comencé como operador. En el 2005 se formó MolFX, una empresa dedicada a la formación, a la capacitación de traders en los diferentes mercados. Estudiamos diariamente, nos apasionan los mercados, aplicamos herramientas de análisis técnico fundamental, desarrollamos estrategias y con mucho gusto compartimos nuestra pasión a todas aquellas personas que intentan ¿sí? Ganarle a este mercado. Nuestra página, ante cualquier duda, es www.molfx.com. Así que bueno, para iniciar este webinar, claramente comenzó una nueva semana y una semana importante, sobre todo para nosotros los argentinos, donde tuvimos las elecciones primarias este fin de semana y por sorpresa de la gran mayoría, me incluyo, ¿sí? Tuvimos resultados inesperados y obviamente que inesperados no solamente por los argentinos, sino por varios de los mercados. Y más allá de este comentario como argentino, creo que el mundo se sorprendió y hoy analizaba y veía en medios de diferentes lados, no solamente los argentinos, sino también de España, de Italia, de Estados Unidos, y todos hacían mención al daño ¿sí? del mercado bursátil de Argentina. Claramente, sí, el índice bursátil de Argentina cayó un 37%, ¿sí? Un claro pesimismo por esos adelantos de comicios que dieron como ganador ¿sí? A un partido que, bueno, se veía que había perdido terreno, ¿sí? Bueno, entro y es muy difícil alejarme de la política, pero el presidente Macri recibió un duro revés ¿sí? Este fin de semana, fue aceptado por su discurso y no solamente se dañó el índice bursátil argentino, sino también el peso se hundió más de un 23%, claramente el dólar superó en algún momento los 55 pesos y el Banco Central Argentino tuvo que salir a intervenir en los mercados, ¿no? Así que se esperaba, sí, después de un viernes positivo, donde las bolsas argentinas cerró en alza, donde las acciones que cotizan de las empresas argentinas de Estados Unidos cerraron con ganancias, donde el peso recuperó posiciones frente al dólar, a la expectativa, lógicamente, de un buen resultado para el gobierno actual. Todo lo contrario sucedió, ¿sí? Y un resultado bastante negativo, impactó en los mercados claramente y se suma ¿sí? Un granito más a la incertidumbre a nivel mundial, que es lógicamente la que nos apaña a todos nosotros que operamos mercados internacionales, ¿sí? Y me da pie para hablar lógicamente de la guerra comercial que inicia Estados Unidos, que sigue China, que la semana pasada tuvo al yuan como protagonista de la semana con una importante devaluación.
y idas y venidas, ataques, contraataques, esto continúa y claramente es algo que vino para quedarse. Estados Unidos está en un año eleccionario. Trump necesita quedar con una buena imagen para en pos de lo que venga y lógicamente que esta buena imagen va a requerir que los signos positivos de la actividad económica se mantengan, que los índices bursátiles se mantengan en niveles máximos, pero por otro lado, sí, una realidad distinta está viviendo China, que ha tomado esta guerra sin problemas, que está haciendo frente, que está teniendo su respuesta y no tiene, sí, de aquel lado del océano, sí, que dar explicaciones desde el punto de vista político, por lo cual sí, tiene herramientas, tiene artillería y le va a contestar fuertemente a Estados Unidos, que si las cosas se están dando como se están dando, si la incertidumbre se prolonga y va a continuar, no nos cabe duda que va a impactar en los mercados bursátiles americanos, en sus índices, en sus acciones y obviamente también en su divisa, quise decir. Así que esta es la actualidad desde los Estados Unidos, desde China, la guerra comercial mundial y además si se suma Italia a los conflictos, se suma el Banco Central Europeo que tiene que tomar decisiones en el corto plazo, se suman también la actividad económica de la eurozona que viene dando cifras en baja y negativas, lo cual pide de alguna manera que su organismo, el Banco Central, tome decisiones, ¿sí? Y muchos son los que anticipan que debería hacerlo cuanto antes. Un escenario económico mundial complejo, un escenario económico que no nos cabe duda va a impactar ¿sí? En los mercados en el corto plazo, luego de este verano desde el hemisferio norte seguramente se empiecen a ver los principales resultados y en esta incertidumbre lo que se observa en los mercados es nuevamente caídas en el comienzo de esta semana, se observa también un dólar, por decirlo de alguna manera, que tiende a ser protagonista y se debilita ante monedas de refugio como es el franco suizo y como lo es el yen japonés. También entre los commodities observamos al oro, superando máximos históricos nuevamente en el inicio de esta semana, cotizando en estos momentos por encima de los $1.500. Otros metales como la plata también en alza y movimientos y más movimientos. Esta es en principio la actualidad que observamos claramente en estos mercados. Vamos un poco al calendario económico, un calendario económico que vuelve a, por decir de alguna manera, ser fuerte. La semana pasada, luego de una semana primera de este mes con datos de todos lados, una semana sí que, como hicimos mención en ese webinar, como lo solemos hacer todos los lunes, donde analizamos las diferentes noticias, compartimos que 3 de los principales bancos dieron sus discursos, hablaron de su política monetaria, se dieron las nóminas de empleo no agrícolas en Estados Unidos, los datos de empleo. La semana pasada hubo muy pocos datos, algunos datos de Oceanía, y esta semana volvemos a tener datos relevantes del calendario económico. No tanto de hoy, 12 de agosto, ¿sí? Donde no ha habido datos de fuerte impacto en los mercados, pero sí ya mañana, martes 13, y desde muy temprano, 5:30 horas desde Reino Unido, conoceremos el índice de ganancias medias, el cual se espera con una suba de 3.7 versus 3.4. Tengan en cuenta que nos encontramos en momentos de decisión desde Reino Unido respecto al Brexit, un Reino Unido que también se encuentra débil desde el punto de vista político, con un nuevo primer mandatario, con Boris Johnson, sin una buena imagen y partidario del Brexit duro, lo cual también ha golpeado fuertemente a la libra esterlina. Aquellos que siguen la cotización de la libra esterlina han visto la semana pasada que ha llegado a niveles mínimos anuales, niveles mínimos anuales que en la jornada del día de hoy volvió a quebrar. Si ustedes observaron la tasa, el tipo de cambio de libra esterlina frente al dólar, la pudieron ver cercana a 1.21, donde rebotó y volvió, 1.20, quise decir, casi supera la cota psicológica de 1.20.
y desde allí recuperó posiciones, en estos momentos se encuentra unos 70 puntos por encima. Entonces, volviendo al calendario económico, como hacíamos mención recién, mañana, martes 13 de agosto, 5 horas 30 Nueva York o Estados Unidos, de horario del este, conoceremos este índice desde Reino Unido. Luego, media hora más tarde, a las 6 a.m., se conocerá el índice de sentimiento económico SIU desde Alemania, un dato que al momento de ser publicado ha impactado fuertemente en los mercados y sobre todo en el euro, y el cual tiene una previa de una caída mayor a la actual. Se esperan menos 27.8 frente al menos 24.5 del mes pasado. Más tarde, desde Estados Unidos, ni más ni menos conoceremos el dato de inflación minorista, el índice de precios al consumidor. Se espera números previos, un crecimiento a 0.3 frente al 0.1. Y posteriormente, si ya sobre el cierre de la sesión, ya la apertura de la sesión GMT, conoceremos datos desde Australia con el índice de precios a las 10:30 p.m., el cual se espera sin cambios. Yendo al miércoles 14, los datos vendrán nuevamente desde el Reino Unido. Conocemos el índice de precios al consumidor a las 5:30 a.m., hora Nueva York, horario del este, 6:30 hora Argentina. Se estima una caída de una décima a 1.9 frente al 2% actual. Sin datos fuertes desde la eurozona ni de Estados Unidos, recién desde Australia a última hora, 10 horas 30 p.m. horario de Estados Unidos, 11:30 Argentina, se conocerá el cambio de empleo y la tasa de desempleo desde, decíamos recién, Australia. Yendo al jueves 15 de agosto, nuevamente datos desde Reino Unido, y esta vez el turno será para las ventas minoristas, las cuales se estiman con una fuerte caída, un número negativo, ¿sí?, de menos 0.3 frente al 1% del periodo anterior. Y posteriormente los datos vendrán desde Estados Unidos, en la mañana americana se conocerán ventas minoristas y se conocerá el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Ventas minoristas se esperan que caigan a 0.3 frente al 0.4 anterior, y también se espera una caída del índice de la Fed de Filadelfia. Siempre recomendamos estar atento a los datos y tener en cuenta el consentimiento. ¿Por qué? Porque más allá de que las cifras puedan ser acorde a las esperadas, hay que estar teniendo en cuenta cuál era lo que esperaba el mercado, ¿sí? Entonces, no solamente se analiza el real versus el anterior, sino también la expectativa del mercado y el posible impacto, ¿sí?, en no solamente los índices, commodities, sino como en este caso en el dólar americano. Bien, se publicarán también varios datos no de tanta relevancia en Estados Unidos, pero entre las 9:30 y 11:30, ¿sí?, habrá 2 horas de importantes datos, ¿sí?, en cuanto a la cantidad, todos de Estados Unidos, por lo que veremos seguramente el día jueves, movimientos en el dólar, en lo que implica su cotización frente al resto de las monedas en el mercado de monedas. Último día de la semana, viernes 16, ya sin datos de alto impacto, entonces tendremos como relevante el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a las 11 a.m., también un dato que se espera un poco por debajo de lo esperado. Bien, estos serán, a nuestro entender, ¿sí?, los informes que uno tendrá en cuenta al momento de la operatoria. Todos aquellos que operan en el corto plazo, ¿sí?, tengan en cuenta que minutos antes de la publicación de los datos y minutos después, generalmente unos 5 minutos antes, hasta unos 10, 15 minutos posteriores, no recomendamos la operatoria, sobre todo con alto riesgo, ya que no solamente se abren los spreads, lo cual perjudica nuestra entrada y salida, van en contra de nuestro rédito, sino también que esa alta volatilidad puede perjudicar fuertemente nuestras cuentas y nosotros desconocer la razón. La historia, la trayectoria nos brinda, ¿sí?, la realidad, la conclusión de que no hay un dato fundamental que por sí solo cambie la dirección del mercado. Esto es una realidad que venimos observando y lo hemos visto, pero sí la sumatoria de ellos marcan las tendencias y también los agotamientos y cambios de tendencia. Por lo pronto, al momento de su publicación y alta volatilidad,
más allá de que uno tiene a veces la intención de ganar una buena cantidad de dinero en poco tiempo, déjenme decirles que no es recomendable. Salgan del lado del apostador y vayan de alguna manera con la persona que es dueño del casino. Bien, hasta acá el calendario económico, ¿sí? Luego, sí, antes de llegar al final, nos metemos directamente en las plataformas y nos gusta observar el mercado en tiempo real, qué es lo que viene sucediendo y sobre todo cómo viene impactando no solamente en las paridades, en los commodities, en los índices, un año que estamos teniendo importantes movimientos, un año que nos ha mostrado máximos históricos en índices bursátiles, nos ha mostrado caídas fuertes en algunas monedas, sin duda dará que hablar, y donde puede ser un momento también de quiebre. Los voy a invitar a ustedes, mientras de fondo están viendo en este momento bueno, obviamente la Station, sí que compartimos junto con XTB, y diferentes paridades que aquellos que tengan, les gustaría que agreguemos algún par o algún commodity en este momento y lo veamos, es buen momento para indicarnos si es alguna paridad, algún commodity, algún metal, algún índice que les gustaría que acerquemos nuestro comentario. Sí, con muchísimo gusto lo estaremos haciendo. No solamente el activo, sino también alguna pregunta que están teniendo. Bien, así que bueno, vamos a comenzar con alguno de ustedes. Justo nos preguntaban acá del oro, Federico, si no recuerdo de dónde nos escribías, pero bueno, vamos a tomar entonces uno de los metales que lógicamente nos brindan y nos regalan importantes oportunidades en estos momentos fuertes, como el actual, donde claramente sí, a partir de la incertidumbre del crecimiento, hablábamos de varios de los focos que están hablando esta semana, pero semanas anteriores también hubo importantes sucesos y hechos en el Estrecho de Hormuz, con todo lo que implica el movimiento del petróleo, sí, y algunos ataques entre Estados Unidos e Irán, o sea, focos hay y en varios lados, por lo cual atentos y lógicamente la incertidumbre al momento de crecer, hay activos de refugios que nos muestran sí, claramente sus comportamientos. Yendo claramente al oro, lo estamos viendo en este momento en el sector diario. Tiempo atrás, unas semanas atrás, habíamos anticipado, lo pueden observar en las grabaciones, también en nuestros webinarios, que el oro, ¿sí? A partir lógicamente, de un movimiento de caída muy fuerte, ¿sí? Que lógicamente lo llevó allá por el 2012 a niveles mínimos, empezó a lateralizar y luego de formar nuevos mínimos, revirtió su tendencia y esa tendencia que revirtió, ¿sí? Cambió su dirección, no solamente detuvo la tendencia a la baja, sino que empezó a formar mínimos ascendentes. Y aquí, sí, cuando comenzamos por el 2019, habíamos marcado una fuerte zona en 1.360, 1.400 dólares como nivel de inflexión, la cual, fundamentada en el análisis técnico, nos dice que es un patrón de cambio de tendencia de cabeza y hombros múltiples. Este patrón de cambio de tendencia, a nuestro entender, tiene un largo objetivo que todavía no ha alcanzado. Fíjense que ahora observando en gráficos mensuales los últimos meses lo que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Ahora en velas verdes en sentido alcista, el quiebre de estos niveles de máximos, formación de nuevos máximos y cada mes que inicia acelera el recorrido y vence los máximos anteriores. En este momento nos encontramos con 1510, precio actual real del oro, ¿sí? Y clara tendencia al alza, y más allá de encontrarnos con una zona, ¿sí? Cerca de 1530 como zona de tensión intermedia, nosotros ubicamos el objetivo de este patrón mensual de cabeza y hombros múltiples cercano a los 1.800 dólares, así lo pueden ver, ¿sí? También en los informes que hemos hecho anteriormente. Desde el punto de vista fundamental, como decíamos recién, el crecimiento de la incertidumbre, ¿sí? La búsqueda de activos de refugio, la carencia de algunas herramientas por algunas entidades centrales como los bancos de Europa, también obviamente ¿sí? Como el Banco de Japón, como el Banco de Inglaterra, hace que la incertidumbre también crezca y que los activos de refugios sí se revaloricen. Yendo a gráficos menores, ¿sí?
como pueden observar en gráficos diarios o semanales, el oro, ¿sí? Luego de haber quebrado esta zona de neckline o de cuello e iniciado un movimiento en tendencia alcista, nos regala un triángulo ascendente, quiebre y continuación. Y en este momento, y en esta nueva semana, el quiebre, ¿sí? De los máximos de la semana previa, lo cual indican una continuación de la dirección tendencial. Claramente el oro se encuentra al alza y por encima de 1530, 1535 deberíamos ver el oro por cerca de 1590 como parada intermedia y posteriormente sí, el siguiente objetivo será 1660. Me voy nuevamente a las preguntas a ver si me acercaron alguna respecto al oro y voy también viendo algunos otros que están acercando comentarios. No sé si Federico de México exactamente acá me agrega si fue respondida tu pregunta o tienes algún otro comentario o alguna otra inquietud, como el resto también de los asistentes al día de hoy quieren acercar alguna duda o algún comentario, sí, es más que bienvenida. Mientras tanto le voy contando a César, todos los lunes, 7 p.m., ¿sí? Es el horario donde nosotros brindamos este webinar junto con XTV. ¿Sí? Bien, aquí otra pregunta que van acercando. No, nada que agradecer, Federico, espero que haya sido de utilidad. Acá leo que me preguntan también qué deberíamos esperar para la apertura de posiciones respecto al oro. Es una excelente pregunta. Lo que pasa es que para poder darte una respuesta tengo que hacerte una pregunta. Y no es que la quiero evadir, sino que cuando uno toma decisiones en estos mercados es importante saber qué tipo de estrategia va a desarrollar, cuál es el capital a riesgo que va a realizar, cuánto es la pérdida que está máxima que obviamente está dispuesto a asumir. Son varias, ¿sí? Son varias. ¿Cuál es el capital total que está operando? Son varias las preguntas. Sin embargo, la tendencia está al alza, ¿sí? El quiebre de niveles máximos, ¿sí? Nos indica a nosotros que es continuación. No aconsejaría ponernos en contra, ¿sí? Del oro, más allá que nos pueda brindar una corrección. El oro nos está mostrando claramente una tendencia y la tendencia, si lo pueden observar, está formando nuevos mínimos ascendentes y mientras que estos no sean quebrados, lógicamente la tendencia se mantiene vigente. Desde 1530 podríamos ver una corrección mayor, la zona de 1455, 60 es un buen nivel de compras, pero también lógicamente la tendencia está al alza, cualquier hecho que incremente incertidumbres va a ser quebrada y por encima de 1530, 1535 es un buen nivel para ponernos en compras, ¿sí? Siempre hablando en el plazo. Lógicamente vemos un año con los activos de refugio cubriéndose, ganando, digo, tomando posiciones a partir de la cobertura de inversores y obviamente fondos y otras estrategias. Bien, perfecto. Voy borrando, son varias las preguntas que se van acercando. Me agradezco, Federico, tus comentarios. Bien, aquí una pregunta, ¿podemos esperar el pullback? Para aquellos que no conocen qué es el pullback, es un movimiento de confirmación. Eso es un pullback. El pullback implica que ante el inicio de un movimiento direccional, tanto a favor de la tendencia después de una lateralización o ante un cambio de tendencia, lo que parte del mercado ve como inicio de un nuevo recorrido, hay todavía el resto del mercado que no lo ve y mientras algunos venden, ¿sí? Aprovechándolo, otros siguen comprando y esto produce un movimiento contra la nueva dirección para luego ver un segundo movimiento de confirmación, obviamente de mayor velocidad y mayor recorrido. ¿Sí? Aquí me preguntan también si hay que invertir la posición o esperar. Todo depende de la forma de trading. El mercado lo que nos permite a nosotros es la toma de decisiones y el poder, lo que yo suelo decir, es ganarle trayectos. Si hay una característica clara de los mercados de commodities, es el ida y vuelta de sus cotizaciones, lo cual nos permite ganar tanto a favor de la tendencia como en contra de la tendencia. Lo que sí es difícil tomarle el timing a los distintos activos y es importante el tiempo de permanencia en el mercado. A favor de la tendencia nos suele dar una segunda oportunidad para salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque una tendencia, como bien nos decía Charles Dow, se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces,
si nosotros entramos y quizás entramos en niveles cercanos a los máximos, es probable que el precio nos haga un segundo impulso de confirmación y una salida digna por lo menos. Pero cuando estamos en contra de tendencia y quiebra niveles máximos, si nosotros no supimos actuar a tiempo, lógicamente, si esto es en el escenario que nos tuvimos con los límites de pérdida colocados, y nos puede hacer un daño muy grande en nuestra cuenta. Pero sin embargo, si hay algo que nos permite este mercado y a los que nos fascinan los movimientos es que se puede operar y ganar buen dinero, tanto a favor como en contra de la tendencia. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuántas preguntas se van acumulando acá? No sé bien recién si era César, si era Federico que me preguntaba, pero bueno, bienvenido sea. Acá me dice Federico que está en corto en la zona de 1506. Estamos contra tendencia, sí, espero la corrección, pero sí es importante, muy importante decirles que cuando están en contra de tendencia, la corrección se da a partir de alcanzar un nivel, sí, donde se detiene, intenta probablemente una segunda vez, aunque sean gráficos menores, y a partir de allí inicia la corrección. Entonces, yo me pondría como zona cercana a observar la zona de 1525, 1530, por encima de ese nivel, entiendo que debería acelerar la tendencia mayor. ¿Sí? Bien, más preguntas. Bien, aquí me preguntan si el pullback se espera en sesión diaria, en sesión semanal. Esta tendencia claramente es una tendencia muy fuerte en gráficos mensuales. Espero yo niveles cercanos a 1800. Ahora, quiero ser cuidadoso con mis respuestas. No les estoy diciendo a ninguno de ustedes que compren oro en este momento y esperen hasta 1.800 dólares. Les estoy diciendo sí, que ese es el movimiento que a mi entender podría llegar el oro y debería llegar. Ahora, ¿puede haber una corrección? Sí, y muchas veces esas correcciones son mucho más profundas de lo que la cuenta de ustedes de trading aguanta. Entonces, sería un dolor muy grande entrar a la compra, que el oro caiga una cuantía importante, pierdan la posición, pierdan su cuenta y después recuperen la dirección y vaya al objetivo que ustedes nunca pudieron aprovechar. Entonces, al momento de tomar decisiones en este mercado tienen que tener un plan. Para eso se requiere un estudio, se requiere un tutor. Son cosas que comparto con ustedes y las que nosotros manifestamos dentro de MOLFX. El trader necesita un plan, ese plan tiene que estar fundamentado, argumentado, estudiado, tiene que estar bajo, de alguna manera, constante ¿sí? Medición y control, porque el mercado lógicamente cambia, y siempre tiene que estar también guiado por un tutor, una persona que no tenga ningún sentimiento de la operatoria del trader, sino que esté fuera de los sentimientos y que le dé una visión argumentada ¿sí? de la posición y del mercado en general. Uno con estas herramientas, si no le quepa ninguna duda que no solamente va a ganar en conocimiento, sino también en dinero, si tan solo por el hecho de que va a perder mucho menos. ¿Bien? Perfecto. Vamos con algunos otros que me vienen acercando comentarios y preguntas. Vamos con algunos de los índices, ¿sí? A medida que vamos avanzando. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, me voy a ir con... aquí tenemos varios de los principales índices, ¿sí? Y lógicamente podríamos ir directamente al Standard & Poor's, bien, al SPY, como dice el SPY 500, ¿sí? Y bueno, lo que están observando en este momento es el Standard & Poor's en gráficos mensuales. Cualquiera de ustedes me podría decir claramente cuál es la tendencia en gráficos mensuales, no tengo por qué decírselo yo, pero si tuviese que elegir un índice o un activo para explicarle a una nueva persona que es una tendencia, probablemente eligiese si perdón, hablaba de Standard & Poor's, estoy me confundí, ¿sí? Standard & Poor's lo tenemos acá, estaba con el Nasdaq, discúlpenme, con el contrato por diferencia con el US 100 que mide el Nasdaq y el US 30 es el Dow Jones y el US 500 ¿sí? Es ¿cómo se llama? El Standard & Poor's, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con el Nasdaq, no hay ningún inconveniente, porque de hecho va a lo que quería decirles.
Si tuviese que elegir en este momento, el Nasdaq me daría una excelente herramienta para poder explicarles a las personas qué es una tendencia. ¿Sí? Como bien lo explicamos desde el punto de vista técnico, es la sucesión de mínimos ascendentes. Si uno tuviese que elegir dos mínimos, como tenemos aquí abajo, ¿sí? En el año 2012, donde, bueno, obviamente después de la crisis llegó a niveles muy fuertes, comenzó una recuperación y una recuperación que se extiende en la actualidad. De hecho, tenemos uno de los ciclos de mayor recuperación en los mercados. Entonces, los mínimos ascendentes en forma consecutiva nos indica a nosotros la tendencia, ¿sí? En este caso, en sentido alcista. Y si uno tuviese que medir líneas de velocidad, a partir también de mínimos ascendentes por encima de esta directriz, encontramos que en menor cantidad de tiempo asciende la cotización mucho más rápido. Y así, ¿sí? En gráficos muy menores podríamos observar cómo mínimos ascendentes nos marcan una mayor dirección de la tendencia alcista. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos para medir la tendencia es la formación de máximos. Fíjense cómo a medida que iba avanzando el tiempo, iba generando nuevos máximos, lateralizaba, generaba máximos, quebraba zonas anteriores, máximos, nuevos máximos, y se empieza a observar la generación, ¿sí? De máximos, pero si uno lo observa en el último tiempo, cede la velocidad y estos nuevos máximos eran muy cercanos a los máximos anteriores. Si uno tuviese que medir, y aquí aparece otra de las teorías que habla de los inicios de cambio de tendencia, se puede conformar, ¿sí? Le vamos a cambiar el color, una directriz con nuevos máximos ascendentes, ¿sí? Que empiezan a brindar agotamiento. No son un argumento suficiente para marcar un cambio de tendencia, pero sí nos empieza a hablar de agotamiento del índice. ¿Qué quiere decir con esto? Y yendo a lo que está sucediendo en las últimas semanas, fíjense que estos máximos, que claramente han marcado máximos históricos del Standard & Poor's, ¿sí? Lo que hacen es, han mostrado una fuerte corrección, una corrección bajista muy relevante, que lo ha alejado de máximos, que la semana pasada revirtió y cerró muy cerca del precio de apertura, con una vela bajista, pero no implica el inicio de una tendencia bajista, sí el agotamiento o principios de agotamiento de una tendencia alcista, lateralización y en caso de quebrar niveles mínimos podría indicarnos un cambio de escenario, de alcista a bajista. ¿Cuál es el nivel? ¿Sí? Bien, los mínimos de la semana pasada, cercanos en 7.230 o 7.240 como primera zona de soporte, posteriormente la zona de 6.900, 7.000 y recién el cambio de tendencia vendría por debajo de los 5.500, 5.400, que no es ni más ni menos esa línea directriz alcista, ¿sí? Que nosotros observamos. Aquí la tenemos como esta amarilla más fuerte que viene por debajo y es la que marca esos mínimos ascendentes en gráficos mensuales. Bien, no sé si hay preguntas. Aquí hay varias, perfecto. A ver, Edwin, bienvenido Edwin. Me encantaría saber de dónde nos estás escribiendo. Dice, ¿qué se debe esperar como clara señal en ese caso? Si es el cambio de tendencia, en principio es el quiebre de niveles mínimos de líneas directrices. Si ustedes utilizan, por ejemplo, retrocesos como los que nos brinda Fibonacci, por debajo del 38.2 es su retroceso que debería llevar al 61.8. Y debajo del 61.8 él está hablando ya de un cambio de direccional. Nosotros sí somos partidarios de ir fragmentando el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento patrones semanales, ¿sí? Y claramente mes al alza, semana al alza, y todavía más allá de las jornadas de las últimas semanas bajistas, ¿sí? Todavía se mantiene este patrón de máximos descendentes con importante velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos ir fragmentando los movimientos y tras quiebres deberíamos ver recuperaciones. Pero créanme que por encima debajo de los 5.500 nosotros nos ponemos a la baja en el Standard & Poor's. ¿Se puede dar? Sí, tras un largo ciclo alcista como está teniendo, ¿sí? De los mayores en su historia y tras máximos históricos,
podríamos observarlo. ¿Están las señales dadas en este momento? No, todavía no. Sí, por favor, no se queden al final de esta sesión del día de hoy con que Facundo me recomendó comprar oro, vender Standard & Poor's. No, 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 no. Sería erróneo de su parte y no es mi intención para nada. Bien. Preguntas y más preguntas. Perfecto. Aquí Edwin, desde Costa Rica. Bienvenido, Edwin, y ojalá haya podido responder tu pregunta. Más preguntas. Acá Oscar me habla de Standard & Poor's, del DAX. Vamos a ver si nos podemos meter en algún índice europeo también, en el cual Europa nos viene dando algunas señales de debilidad y me gustaría compartirlas con ustedes también. Me hablan también, Federico, del petróleo, el euro libra, Julio. Bien, vamos de a poquito, pero la verdad es que tenemos un rato más de tiempo y me gustaría poder compartirlo. Vamos entonces, ya que estamos con índices, meternos a alguno de los índices europeos. Y en este momento hablábamos de Alemania, ¿sí? Del DAX. En la plataforma del Xstation aparece el D30, ¿sí? Que es el índice de contrato por diferencia que es utilizado para la operatoria, tanto alcista como bajista, ¿sí? Del DAX. Cuando uno empieza a analizar cualquier tipo de activo, siempre recomendamos lo mismo, empezar con gráficos mayores. Y lo que están viendo en este momento claramente es la tendencia mensual que ha tenido este índice que sin lugar a duda es el índice líder de Europa y lógicamente que es el de referencia en la eurozona. Fíjense que como algo similar a lo que vemos con índices americanos, se encuentra en dirección alcista, hay mínimos ascendentes y un inicio de velocidad que claramente muestra vigencia a partir de una aceleración del precio con mínimos, ¿sí? De mayor velocidad. En este caso lo estamos observando con una directriz, ¿sí? Bajista de mayor velocidad y que hasta podríamos, ¿sí? Acercar con vigencia en los mínimos actuales. Cuando uno tiene que hablar de cambio de tendencia, y recién alguno de ustedes mencionaba algunos de los patrones chartistas, como doble techos, u hombro, cabeza u hombro, o como veíamos hoy, la cabeza y hombros múltiples. Todo esto se explica en la psicología de masa de intentos, ¿sí? Fallidos de prolongación de la tendencia. Ya lo decía Charles Dow, y no nos vamos a cansar de decirlo, que una tendencia se mantiene vigente hasta que demuestre lo contrario. Dicho de otra manera, hasta que no se agota esa tendencia por intentos fallidos de continuación. ¿Cuántos intentos? Por lo menos 2. No hay ningún patrón observado que no tenga un segundo intento. No significa que vaya hasta la misma zona, puede ir un poco menos, pero el mercado nos muestra antes de un cambio de tendencia un agotamiento con por lo menos 2 intentos. Fíjense en gráficos mensuales. Mínimos del año 2015, máximos, perdón, del 2015 superados, nuevos máximos y en el 2017 máximos, ¿sí? Desde donde empieza a retroceder. Entonces ya estuvimos observando en los últimos meses un retroceso, una corrección del índice alemán a partir de máximos descendentes. Entonces nos encontramos con una tendencia semanal y mensual alcista y con el desarrollo de máximos descendentes en los últimos días, en las últimas semanas, por lo cual a nosotros nos marca que no solamente ha retrocedido, ha cedido posiciones, sino que hay una corrección, ¿sí? Actual en los últimos meses, ¿sí? Claramente en los últimos 2 meses del índice alemán. Ahora, vamos a gráficos menores, a analizar un poco qué es lo que puede pasar esta semana o en los próximos días. Fíjense la vigencia de estos máximos descendentes y fíjense también lo que nosotros mencionábamos hoy como estos dobles intentos. En este momento el precio se encuentra en una zona importante de soporte, una zona de soporte que ha detenido el movimiento en las semanas anteriores y nos muestra la formación de un posible patrón de cambio en gráficos semanales. Hacemos referencia, lógicamente, a un posible doble techo. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido un doble intento al alza sin poder superar esta zona de máximos descendentes y en este momento se encuentra una zona de soporte. Una zona de soporte los técnicos
hacemos mención, es un nivel de equilibrio donde la oferta se encuentra con la demanda por debajo del precio actual. Si quiebra la zona actual, debería de regalarnos un recorrido similar a la zona entre el neckline y los máximos, aproximadamente, ¿sí?, desde 11.600 a 12.600, unos 1.000 puntos debería, ¿sí?, quebrar y caer hasta la zona de 10.600, lo cual implicaría el quiebre de esta línea directriz alcista y lo cual también nos indicaría una posible corrección mayor del índice alemán. Si uno lo ve también desde el punto de vista fundamental, los datos no vienen siendo buenos de la eurozona, los datos de Alemania tampoco, y justo nos encontramos en esta semana, como hacíamos mención hace un rato, ante la publicación del CIU, ¿sí? Probablemente si los datos no son acorde a los esperados o son negativos, veamos una caída del DAX, una caída del contrato por diferencia, el D30, y no nos queda ninguna duda que una caída del euro también en el mercado de monedas. Bien, no sé si fui claro con mi pregunta, con mis respuestas, con mis comentarios. Cualquier comentario que quieran acercar también es bienvenido. Voy leyendo algunos ítems que me fueron acercando, ¿sí? Bueno, de analizar algún otro índice, alguna otra paridad. Antes de cerrar, acá César me indica si podemos verlo en gráficos diarios. Bien, claro que sí, aprovechemos que estamos en este patrón, ¿sí? Y fíjense cómo patrones mayores también se observan en gráficos menores, ¿no? Entonces claramente se puede observar cómo ha quebrado en los últimos días, pero ha caído. Esto es un pullback, ¿sí? O sea, ya ha quebrado la zona de 11.500, 11.550, ha recuperado y probablemente esté tomando velocidad. ¿Sí? Para ser más precisos, por debajo de 11.460 nos ponemos a la baja con el DAX. Bien, espero haber respondido. Bien, tengo varias preguntas más, ¿sí? Alguna paridad, me preguntan también del petróleo. Hemos visto poquitas paridades y acá me hablan del eurodólar. Si me permiten, me encantaría, ¿sí?, entrar a las monedas. Sí, que además me apasiona el mercado Forex para la operatoria y claramente nos preguntan sobre, en este momento, wow, se siguen sumando preguntas, qué bueno que poder tenerlas, aunque no creo que tenga todo el tiempo de responderlas. Pero me había preguntado Julio del euro libra. A ver, Julio, si podemos ir contigo. ¿Sí? ¿Me escuchan claramente? Me parece que ha habido una pequeña desconexión. Bien. Estamos volviendo a captar los gráficos y vamos a irnos con el euro libra. Bien. Están viendo en este momento la cotización, estamos viendo el euro libra en gráficos mensuales. Y pareciera, pero bueno, lo teníamos marcado ya en gráficos semanales, la cotización del euro libra. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Oscar, también Federico, Martín, Marcelo, Alejandra. Bueno, hay varios que están despiertos y nos agrada que acerquen sus comentarios. Entonces, Julio, espero que estés por ahí, que no te me hayas ido. Sí, vamos con el euro libra entonces, como nos preguntabas hace un rato. Fíjense, a los que amamos el análisis chartista, lo que estamos encontrando, ¿sí?, aquí en esta paridad. No solamente hay una debilidad del euro, sino también, ¿sí?, hay una debilidad de la libra. Entonces, ¿qué sucede en estos pares donde las dos monedas están débiles? Bien, es un juego de velocidades. Claramente, de esa manera es que nosotros medimos y observamos desde el punto de vista fundamental. Pero luego de una importante recuperación mensual, ¿sí?, que lo ha llevado a máximos del euro frente a la libra, ¿sí?, se encuentra con una importante zona de soporte, resistencia en este momento por estar encima del precio, y claramente es cerca de la zona de 92.95 o 0.93, nivel, ¿sí?, que ha tocado este nuevo mes de agosto. Nosotros veníamos observando y tratando de encontrar un parámetro, un patrón a este movimiento lateral que pareciera es una especie de triángulo simétrico, que vaya casualidad, ese último movimiento alcista había
acercado y nos había hecho tocar cerca del 38.2% de Fibonacci. Se ha quebrado hasta este margen superior del triángulo, pero ahora se encuentra con esta zona de resistencia, la cual tuvo una detención de movimiento el 31 de julio del 2017 y también estuvo muy poquito, sí, en septiembre del 2016. Y si vemos más atrás, también lo tuvo en agosto del 2009. Como bien dice Dow en sus postulados, el mercado tiene memoria, ¿sí? Y zonas de precios respetadas en el pasado vuelven a respetarse, ¿sí?, en la actualidad. Si vamos a gráficos menores, ¿sí?, para observar lo que estamos haciendo mención en este caso en gráficos semanales, fíjense la cantidad de velas al alza que nos brindó el euro libra, ¿sí? Este crecimiento del euro también se ve por la fuerte debilidad de la libra. ¿No? Si ustedes recuerdan, a partir de lo sucedido en las últimas semanas, con Boris Johnson al poder, con los malos datos desde Reino Unido y con esa indefinición de la salida del Brexit, la libra cayó y cayó fuertemente, ¿sí?, en casi todas sus paridades, contra el dólar, contra el yen, y lógicamente en este par que es denominador, ¿sí?, lo que fundamentó es un movimiento al alza. Fíjense que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 velas semanales alcistas. Si uno tuviese que ver en la historia esta paridad, no encontrará muchas formaciones por encima de 11, 12 velas en sentido consecutivo al alza. Pero acá la estamos observando y desde los niveles actuales esperamos una corrección. ¿Qué significa esto? Bien, esto también ayuda a responder a algunas otras preguntas anteriores, donde nos decían, ¿vendo oro? Bueno, en este caso, en este par, no es mala decisión vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente luego de tanta cantidad de semanas al alza, estamos en la probabilidad de que se vea una semana a la baja, no solamente por la cantidad de semanas en forma consecutiva no vistas en el pasado, sino por haber llegado a una fuerte zona de resistencia muy cercana a 0,93. Luego de esta corrección, ahí requerimos otras herramientas, ¿sí? Podemos ponernos al alza en búsqueda nuevamente de estos niveles. Pero si uno tuviese que tomar una decisión, probablemente miraría algunos indicadores, ¿sí?, algunos osciladores como el de fuerza relativa o el RSI, el estocástico, y se basaría para poder entrar en sentido bajista, ¿sí?, tomando unos puntos a esta corrección, que no es ni más ni menos en sentido semanal. Quebrada la zona de 0,93, claramente la tendencia es fuerte y veloz al alza. Preguntas. Bien, Julio, era para ti la respuesta, espero haya sido de utilidad. César me pregunta respecto a patrones chartistas. Bueno, hay una gran cantidad de cambio de tendencia, de continuación. Esto quizás va un poco más extenso al curso. Nuevamente aquí Federico me hace mención de una relación entre el oro y Standard & Poor's. Bien, hay una relación en general entre el oro y los índices, ¿sí? Cuando hay actividad económica, crecimiento, obviamente, como fue en este periodo 2009-2010 hasta la actualidad, donde luego de esos mínimos, y yo los transité, donde nadie quería comprar acciones, nadie quería entrar en ningún mercado bursátil, porque todo estaba en mínimos, ¿sí? Recuerdo que la acción del Citibank estaba por debajo de $1, banco insignia de Estados Unidos, se hablaba de que en Manhattan se estaban comercializando euros. Entonces, en esta situación, lógicamente, fuertemente a la baja, después de la gran depresión 2008-2009, esa crisis que azotó todos los mercados, ¿sí? En ese momento donde empezó de a poquito a recuperarse posiciones, en ese momento fuerte caída, el que fue, ¿sí?, el estandarte fue el oro. ¿Qué quiero decir con esto? No es que haya una relación inversa, pero claramente cuando crece la incertidumbre, la duda y los miedos, los activos de refugio se fortalecen, en este caso el oro sin duda, y los índices tienden a caer. Si sigue esta incertidumbre, no les quepa duda que desde el punto de vista fundamental, Wall Street se va a teñir de rojo. Bien, aparecen más preguntas, estamos ya cerca, ¿sí?, de la hora de haber iniciado, se nos acaba el tiempo. Sin embargo, les quiero dejar mis datos, mi contacto, también los de nuestra empresa para
que nos escriban si hay alguna inquietud que no ha sido respondida o también cualquier comentario que nos quieran acercar. A todos ustedes les agradezco muchísimo el estar aquí presentes nuevamente y otra semana más. No será la última, ¿sí? Nuestra idea es seguir avanzando en todo lo que es capacitación, formación, información y esa es nuestra intención junto con XTV. Desde ya muchas gracias. Mi nombre es Facundo Molina y cualquier inquietud nos pueden contactar a nuestra página www.molfx.com, también al correo info@molfx.com. Fuerte abrazo y muy buena semana de trading.